Hola acompañantes de viaje, hemos recorrido París en otros videos, en 3 días, con pases, subiendo la Torre Eiffel, pero hay algo que buscamos los viajeros y es un recorrido con cosas gratis para hacer en la ciudad. Un día de ahorro en París, ¿comenzamos? Como decíamos, en cualquier ciudad, y más en una bastante cara como París, encontrar cosas gratis para hacer es un gran plan. Si vieron el video sobre utilizar un pase turístico o no en París y qué tipos hay, si no lo vieron lo dejamos en la descripción, y llegaron a la conclusión que un pase no es lo que buscan, acá te daremos varias opciones muy interesantes y que no tienen ningún costo. Así que hoy solo necesitamos calzado cómodo y a caminar. Son varios los puntos a recorrer, aunque los plantearemos en este video como un recorrido por el día, lo ideal es dividir las visitas entre varios días. Plaza de los Vosvos y Casa de Víctor Hugo. Ubicada en el barrio Le Marais, es la plaza más antigua de París y forma parte del tercer y cuarto distrito. Fue construida por Enrique IV y su antiguo nombre era Plaza Real de París, pero a partir de 1800 tomó su nombre actual. La caracterizan sus edificios de ladrillos rojos y galerías, en las cuales encontramos cafés, galerías de arte y comercios. En uno de esos edificios encontramos la que fue residencia de Víctor Hugo durante 15 años. Hoy día es un museo y lo podemos visitar de forma gratuita. Aprovecha, ya que estás en esta bella plaza, a recorrer el encantador barrio Le Marais, y mientras caminamos por él, nos dirigimos a nuestra próxima parada. Marché des Enfants Rouges, o el mercado de los niños rojos. Llegamos a este mercado de alimentos cubierto, que es el más antiguo de Francia y que tiene un nombre tan peculiar. Está ubicado en la Rue Bretagne, en el número 39, desde 1628. Y el nombre lo debe a los niños de un orfanato cercano, en esa época, que vestían capas rojas y se lo podía ver por el mercado. Puedes hacer un recorrido y ver frutas, flores, hortalizas y también comida preparada para poder comer algo en el lugar. Los horarios varían según el día de la semana y también los fines de semana, así que toda esa información se la dejamos en el blog. Desde acá podremos ir caminando hasta nuestro próximo destino. Tengan en cuenta que tendrán casi 3 kilómetros o tomarnos el metro. Ustedes eligen. Próxima parada: Cementerio de Père Lachaise. Llegamos al cementerio intramuros más grande de París. Está ubicado en el 16 de la Rue de Repos, en el distrito número 20. ¿Has visto nuestro video con los 20 arrondissements de París? Si no es así, te lo dejamos en la descripción. Esta es una visita que no a todos quizás les guste hacer, pero en el mismo encontrarás muchísimas tumbas de célebres personajes, entre ellos Chopin, Honoré de Balzac, María Callas, Isadora Duncan, Molière, Jim Morrison, Marcel Marceau, Oscar Wilde, entre muchos otros. Si vas en busca de algunas tumbas en especial, te aconsejamos hacer la visita con un plano. El mismo te lo dejamos en el blog, así como los horarios de entrada. Te aconsejo descargártelo, ya que será, si no, imposible recorrerlo todo.
Los horarios también varían dependiendo de la temporada y de si es entre semana o fines de semana. Así que en el blog está toda la información. En un traslado ahora más largo, cruzaremos el Sena y nos iremos al 6º distrito. Visitaremos Jardines de Luxemburgo. Los Jardines de Luxemburgo son un gran parque público de más de 22 hectáreas y en él encontramos al Palacio de Luxemburgo. Estos jardines fueron diseñados en 1612 bajo las órdenes de María de Médicis. Actualmente los Jardines de Luxemburgo son muy populares en París y encontraremos infinidad de personas dando un paseo por los mismos en su tiempo libre. Un paseo por este jardín para disfrutar de su diseño es una muy buena idea y una visita casi infaltable en la ciudad. El horario es de 8 a 17 en invierno y de 8 a 20 horas en verano. Aprovechemos a relajarnos y luego desde acá pueden también dar una linda caminata por el barrio latino hasta que arribemos a nuestro próximo destino. Iglesia y Plaza Saint-Sulpice. Esta iglesia ha tomado más protagonismo gracias al Código Da Vinci y por este motivo recibe varias de sus visitas. Impone verla desde fuera y la divisaremos seguramente desde varios puntos de la ciudad. La visita a su interior también resulta interesante, principalmente por los frescos de Delacroix. El horario para la visita de la iglesia es de 7:30 a 19:30 horas. A la salida de la misma, dale una mirada a su plaza. En ella encontrarás a la fuente conocida como de los puntos cardinales. La misma tiene 4 obispos señalando los 4 puntos cardinales. Si bien no es un imperdible de la ciudad, te aconsejo darte una vuelta hasta su plaza, aunque sea para observar esta iglesia desde fuera. A la salida de la misma, seguiremos caminando por el barrio latino y nos iremos junto al Sena, a una librería. Bienvenidos a la librería Shakespeare & Company. Entrar a esta conocida librería es una delicia para los amantes de los libros, pero también para los amantes del cine, ya que la misma ha aparecido en varios films en donde las escenas transcurren en París. Así que cuando caminemos por su interior, además de pensar en los visitantes ilustres que tuvo, tales como Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway o James Joyce, pensaremos también en películas como Medianoche en París de Woody Allen o Antes del atardecer de la famosa trilogía. Esta librería funciona también como biblioteca. No se puede filmar en su interior, así que tendrán que visitarla para verla. Es una parada que, como decíamos, los amantes de los libros disfrutarán hacer. Recopilemos un poco el recorrido que hemos hecho. Acá en el mapa están marcados desde la A a la F. Como decíamos, algunos de estos trayectos son algo largos y particularmente optaría por hacerlos en metro, pero eso queda en cada uno. A la hora de recomendar caminar, hay que ser cautos, ya que no todos estaremos en las mismas condiciones, bien porque se va con niños, o por el cansancio de los días anteriores, o por el estado físico, o simplemente por un tema de tiempos. Ahora sí, continuamos este recorrido, que como decíamos, al menos yo elegiría hacerlo en varios días. Cruzaremos nuevamente el Sena y nos vamos de recorrido hacia Palais Royal. El Palacio Real es un conjunto monumental ubicado al norte del Museo del Louvre. Nos dirigimos hasta acá para visitar la intervención hecha en 1986. Son las columnas que Daniel Buren instaló en el patio principal.
Aunque bastante controversial en su momento, hoy en día veremos infinidad de personas haciéndose fotos en esas columnas blancas y negras. Una visita y fotos que seguramente les gustará hacer. En una caminata nos trasladaremos hacia la Galería Vivienne. Este pasaje cubierto de lujo fue construido en 1823. Está ubicado en el número 5 de la Rue de la Banque, en el distrito número 2 de París. La Galería Vivienne está catalogada como monumento histórico desde 1974. La luz natural ilumina el piso de mosaico de época, un lindo paseo para hacer. El horario es de 8:30 a 20:30 horas. Nos vamos a visitar otras galerías, las conocidas Galerías Lafayette. Estos grandes almacenes ubicados en el distrito número 9 ya los hemos visto en otros videos. Destacar que en su cima se encuentra uno de los mejores miradores de la ciudad y acceder al mismo es gratuito. Así que la visita, aparte de para admirar su construcción, la hacemos para obtener unas hermosas vistas de París. El horario, de lunes a sábados de 9:30 a 20 horas. Los domingos permanece cerrado. Para terminar el recorrido por galerías, nos vamos en una muy corta caminata hacia las Galerías Printemps. Creadas en 1865, son hoy en día una de las grandes galerías de París. Se destaca en la misma una impresionante cúpula. En la cima también puedes acceder a un mirador de manera gratuita. El horario, de lunes a sábados de 9:30 a 20 horas, domingo de 11 a 19 horas. Otra corta caminata nos llevará a visitar la iglesia de la Madeleine. Ubicada en el 8º distrito de París, esta iglesia construida en estilo neoclásico es una visita interesante a realizar. Su construcción se extendió durante 85 años. Los cambios políticos de la época hicieron que se modificara varias veces el proyecto del uso del edificio. Se convirtió finalmente en iglesia en 1845. En su interior se encuentra un maravilloso órgano musical considerado uno de los más importantes de París. El horario para acceder a la misma es de 9:30 a 19 horas. Como todas las visitas que estamos haciendo el día de hoy, la entrada es gratuita. Jardín de las Tullerías. Culminamos esta otra parte del recorrido en el Jardín de las Tullerías. Una caminata por el mismo hacia el Louvre es una buena manera de terminar esta parte del recorrido antes de ir hacia nuestro próximo destino. El Jardín de las Tullerías es un parque público parisino ubicado en el distrito número 1 de París y que va desde la Plaza de la Concordia hasta el Louvre. En 1564 comenzaron las obras de construcción, bajo las órdenes de Catalina de Médicis, del Palacio de las Tullerías, el cual iría acompañado de unos impresionantes jardines. Cuando la corte se traslada a Versalles, estos quedan en el abandono. Con los años volvieron a retomar su esplendor, uniéndose al Louvre y con la construcción del Arco de Triunfo del Carrousel. Hacemos un repaso de esta última parte del recorrido. Volvemos a ubicarnos con un mapa. Recuerden que todos estos mapas quedan en nuestro blog por si les sirven de ayuda. Comenzamos en el Palais Royal, visitamos las galerías y luego nos vinimos a hacer la caminata por el Jardín de las Tullerías.
Cansados de caminar virtualmente, acompañantes de viaje, espero estén disfrutando del recorrido. Continuamos, última parte del mismo. Ahora un traslado en metro nos llevará hacia Montmartre. La visita que haremos en la colina, aparte de caminar muchísimo por la misma, claro está, será la entrada a la Basílica de Sacré-Cœur. La entrada a la basílica es gratuita, no así si quieres subir a su cúpula, pero la entrada a la basílica y las vistas desde la escalinata es ya más que suficiente para que la visita sea perfecta. La primera piedra de la basílica se colocó en 1875 y aunque se completó en 1914, no se consagró hasta el fin de la Primera Guerra Mundial en 1919. El interior es magnífico. La cola para acceder al mismo suele ser bastante extensa, pero avanza rápidamente. Aprovechemos luego de la salida para dar una buena caminata por todos los rincones de la colina. No se arrepentirán. Nos preparamos para terminar el día, luego de haberlo pasado en Montmartre. Nos tomamos nuevamente el metro y nos vamos hacia la explanada de Trocadero. Vista de la Torre Eiffel desde Trocadero. Si hay una postal de París, esa es la imagen de la Torre Eiffel iluminada desde Trocadero. La imagen que obtendrás desde acá será magnífica. Aprovecha a disfrutar de este mágico y romántico momento en la noche parisina. Vale la pena, ¿verdad? Todos estos recorridos que hemos hecho de manera gratuita nos muestran que tenemos muchas opciones para hacer en la capital francesa y no todas son de pago. Estos han sido solo una muestra, hay varios más. ¿Nos dejas en los comentarios tu lugar gratuito sugerido para visitar en París? Ya te agradecemos por adelantado el aporte. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima vez que te digamos, ¿estás preparando un viaje a...?